domingo de otoño del mes de noviembre, mes dedicado a la familia y a dar gracias. Decía el místico alemán Meister Eckhart que si la único que pudiéramos decir es gracias, eso sería suficiente. Y en este día yo quiero que nosotros nos hagamos conscientes de la necesidad que tenemos de dar gracias a Dios en todo momento y en todo lugar. Y como cristianos practicantes que nos decimos ser, es indispensable que tú y yo nos mantengamos conectados a esa fuente de poder que es Dios en cada uno de nosotros, y eso solamente lo podemos lograr a través de establecer ese vínculo de amor, reconociendo la dación que recibimos cada día de nuestro Padre, Madre, Dios. El título de nuestro mensaje es Yo te doy gracias. Y queremos destacar la palabra yo, que además de ser un pronombre personal, tiene muchas acepciones. Y su étimo ego. El Diccionario Real de la Lengua Española nos dice, en una forma sencilla, que el yo señala nuestra realidad personal del que habla o del que escribe, y que se refiere a todo sujeto humano en su calidad de persona. Según el posracionalismo, el yo viene a ser el sentido corporal, emocional de uno mismo, que experimentamos momento a momento y corresponde al conocimiento tácito o intrínseco que nosotros tenemos de nosotros mismos. Ahora, desde el punto de vista espiritual, nosotros sabemos que el yo es nuestro nombre, nuestro verdadero nombre. Y Unity nos dice que el yo soy es el hombre espiritual, Jehová o Cristo, que sopló el aliento de vida en el hombre manifestado, que es Adán. Y es el yo quiero. El yo soy, Jehová, Cristo, sopló el aliento de vida en el hombre genérico, Adán, yo quiero. En el plano ideal de conciencia, el yo soy, unido al yo quiero, trae a manifestación nuestro divino poder en expresión en este plano de las formas. En la actualidad, nosotros no estamos manifestando nuestra identidad espiritual, porque nuestro yo quiero se ha desviado del yo soy y se ha concentrado en el plano sensorial, en la conciencia de los sentidos. Nos ha desviado de ese plano ideal y hemos perdido así nuestra conciencia espiritual. Y por tanto estamos desprovistos de ese divino potencial que es nuestro. Esto nos he narrado en el Génesis capítulo 3, que nos habla de la alegoría de la caída del hombre. En el jardín del Edén, donde Adán estaba, que tenía todo para su disfrute, utilizando su libre albedrío, dio la espalda y se desvió su visión espiritual, que es Dios, para fijarla en la conciencia sensorial, que es la serpiente. Esta separación o esta desviación de nosotros, de ese plano ideal, plano espiritual, ese yo soy, es lo que se conoce como la caída del hombre.
Y es lo que nos mantiene desprovistos de ese divino potencial con el que fuimos creados. Y nos ha conducido a la dualidad. Nosotros recordamos que cuando Dios creó el mundo lo hizo bueno y muy bueno. Pero cuando nosotros desviamos, cuando nuestro yo quiero se desvió del yo soy, nosotros comenzamos a etiquetar las cosas de buenas y malas, que era el simbolismo de haber comido del árbol de la ciencia, del bien y del mal. O sea, que si todo era bueno, nosotros comenzamos a ver que habían cosas que no eran buenas. Entonces, en la actualidad nosotros vivimos en dos mundos. Un mundo interno, que es el de la conciencia espiritual, y un mundo externo, que es el de la conciencia sensorial. O sea, vivimos lo interno de adentro hacia afuera y lo externo de afuera hacia adentro. El mundo externo, que es el mundo de las formas, de la conciencia sensorial, los pensamientos que producimos, o sea, nosotros producimos pensamientos, emociones y reacciones de acuerdo a nuestra percepción, a nuestras ideologías y a nuestras creencias. Por lo tanto, son variables e inmutables, porque nosotros podemos pensar que hoy me gusta que llueva, mañana no me gusta. Entonces, de acuerdo a nuestro pensar, a nuestra creencia, pues vamos a manifestar eso. El mundo interno o conciencia espiritual es de donde se deriva el poder, la vida y la inteligencia. Es donde surgen las ideas, donde están las ideas divinas que nos permiten edificar pensamientos primarios que son inmutables e invariables. Pero por la doble visión en la que vivimos, eso hace que en un momento determinado, como le decía, de acuerdo a nuestra percepción, encontremos que una cosa es buena, la etiquetemos de buena, y otra la etiquetemos de mala. Como le decía, de acuerdo a nuestras creencias, a nuestras ideologías y a la cultura de la raza, ¿por qué no? Nosotros sabemos que hay cosas que para nosotros como sociedad son buenas, cuando en otras sociedades, en otras culturas, son malas y viceversa. Si nosotros queremos volver a vivir en conciencia espiritual, es necesario que utilizando nuestro libre albedrío, lo mismo que hizo Adán, pues volvamos nuestra visión a nuestro interno ser, al plano espiritual, a esa fuente inagotable de poder que es Dios en cada uno de nosotros. Esa decisión de volver la mirada hacia nuestro interior, después de uno estar mirando afuera por tanto tiempo, no es fácil. Pero nosotros tenemos un poder ejecutivo que se llama voluntad. Y con ese poder ejecutivo de la voluntad, nosotros tenemos el poder de elección, a cuál de los dos mundos le vamos a dar prioridad en nuestras vidas. Si hemos decidido vivir en conciencia espiritual, entonces debemos comenzar a utilizar el yo de forma consciente. Es decir, nueva vez unir nuestro yo quiero con nuestro yo soy para disfrutar de los tesoros que Dios tiene para ti y para mí en ese jardín del Edén, y de esa manera tomar posesión de la tierra prometida. Y este proceso debe comenzar de una manera muy sencilla, dando gracias a Dios de todo corazón por lo que Él es, por lo que nos da y por lo que nosotros somos en su amor. Esto nos permitirá reconocer nuestra conexión divina y vamos entonces a comenzar a vivir como debe ser, de dentro hacia afuera, con un corazón gozoso y un espíritu de gratitud.
Y entonces comenzaremos a dar gracias por todas las cosas que llegan a nuestras vidas y consideramos que son buenas. Pero ser agradecido, dar gracias por las cosas que nosotros consideramos buenas, es fácil, muy fácil. Ahora, ser agradecido con las cosas no tan buenas que nos suceden, como lo es un fracaso amoroso o laboral, una pérdida de cualquier tipo, definitivamente no es nada fácil. Ahora, si yo voluntariamente he decidido entrar en contacto con el eterno fluir de la fuente inagotable que es Dios en mí, bajo su ley, puedo aceptar conscientemente que toda situación que llegue a mi vida, sin importar las apariencias, es una bendición. Y por eso podríamos decir que Dios está con nosotros en la calma y en la tormenta. Sí, mis queridos amigos, cada obstáculo, cada reto es una oportunidad para nuestro crecimiento espiritual. Por lo tanto, debemos comenzar a ver el bien detrás de todo aparente mal. Y la forma de hacerlo es dando gracias. Es la única manera que nosotros tenemos de cambiar nuestra actitud y reconocer que solo el bien de Dios se hará manifiesto. Con esa nueva actitud, nosotros seremos capaces de mostrar un corazón agradecido y receptivo para recibir sus bendiciones, aún en las situaciones más dolorosas y difíciles de nuestra vida. Agradecer es un hábito que nosotros debemos cultivar diariamente, en cada momento de nuestras vidas. Es bueno que en la mañana, cuando nos levantamos, demos gracias a Dios por todas las bendiciones que ese día tiene para nosotros. Es importante que en la noche, al regresar, demos gracias también por las cosas buenas que nos sucedieron. Y por las cosas no tan buenas, pero sin discriminar, vamos a dar gracias. Si hacemos de esto una costumbre, nuestro corazón se mantendrá abierto y receptivo al fluir de bien que es Dios. Y ese hábito logrará que cambiemos nuestra actitud de miedo, de temor y frustración, para con alegre expectación disfrutar las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y esa seguridad nos permitirá afirmar: Dios, gracias por mi hoy. En tus manos confío mi mañana. Si por el contrario has decidido mantener tu actitud de vivir de acuerdo a lo establecido por el mundo que te rodea, es decir, de fuera hacia adentro, entonces vivirás víctima de las circunstancias que tú mismo le has dado poder. Toda tu vida se convertirá en un lamento, porque nunca llegará nada bueno a ti. Te la pasarás quejándote como un personaje muy popular que hubo en la televisión que decía: ay, Dios mío, yo sí tengo mala suerte. ¿Ustedes recuerdan? O también, como decía un cantante muy famoso, con el cual yo me identificaba antes de cambiar mi conciencia, de que el día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía. Entonces, realmente nosotros tenemos que tratar de cambiar esa manera que tenemos, porque si no, vamos a traer, recuerden que nosotros
traemos manifestación, esos son los pensamientos que tenemos centrados en nuestra conciencia. Y eso es así porque hay una ley de acción y atracción mental y tenemos que lo presenta muy bien nuestro tercer principio, que los seres humanos crean sus propias experiencias con la actividad de sus pensamientos. Todo en el reino de la manifestación tiene su origen en un pensamiento. Entonces, somos tú y yo los que tenemos que saber cuáles son los pensamientos que estamos creando para traer a manifestación. Porque de lo contrario, entonces vamos pues a manifestar eso que nosotros hemos traído a manifestación. Si tú quieres cambiar lo que está manifestando en tu vida, deja de quejarte y de renegar por lo que no tienes o por lo que quieres, por lo que no has logrado, porque esa actitud mental va a generar, como vimos ya, pensamientos, emociones y frustración y angustia y depresión que se van eventualmente a manifestar. Pero si comienzas a dar gracias por todas las cosas aparentemente imperceptibles que posees, pues va a cambiar tu actitud. Porque, por ejemplo, nosotros generalmente no damos gracias porque nos levantamos, porque vemos, porque tenemos un trabajo, porque tenemos un hogar, porque esas son cosas aparentemente imperceptibles que solo nos damos cuenta que la tenemos cuando las perdemos. Entonces no vamos a esperar a perder las cosas que hoy tenemos o que creemos que no merecemos por no dar gracias. Vamos a dar gracias por todo lo que nosotros tenemos. Desde niño se nos enseñó a dar gracias cuando alguien nos hacía un favor, cuando alguien nos daba un regalo, cuando alguien tenía una atención con nosotros. Pero no se nos enseñó a dar gracias cuando teníamos un fracaso, cuando no recibíamos un regalo, cuando teníamos una traición o un dolor, por lo que sea. Pero en estos días se ha perdido hasta esa costumbre de enseñarnos de enseñar a los niños a dar gracias cuando recibían algo. Hoy a los niños se les enseña mucho con relación a sus derechos, pero no con relación a sus deberes. Y la mayoría cree, y algunos adultos también, que por el simple hecho de tú desear algo, ya te lo mereces, que tienes derecho a poseerlo. Y esto ha producido una nueva generación egoísta que vive para satisfacer sus deseos y caprichos porque cree que todo se lo merece. No hay una pizca de reconocimiento o agradecimiento por nada ni por nadie, incluyendo a Dios. Incluso hay hijos que le dicen a los padres: yo no sé, tú fuiste que me tuviste, ahora tienes que mantenerme. Sí, yo no te dije a ti que me trajera al mundo. Y así sucesivamente. Entonces, consecuentemente, la ingratitud campea por sus fueros, porque ya casi nadie reconoce que algo o alguien es merecedor de gracias por lo que tiene o por lo que disfruta. En la actualidad, la mayoría de las personas están más pendientes, más preocupadas por obtener lo que no han recibido, sin detenerse a disfrutar lo que sí tienen. Y esto los hace vivir en una actitud de queja y descontento constante, porque no aprecian ni valoran las cosas que han recibido. Vivimos en un mundo totalmente materializado, donde la sociedad nos dice: tanto tienes, tanto vales. Y de esa manera nosotros valoramos a las personas por lo que tienen o por lo que dicen
tener o por lo que dicen ser, pero nunca realmente por lo que son. Esta situación puede provocar que hasta nosotros mismos podamos sentirnos de poco valor e importancia. Y si somos creyentes, podemos sentirnos devaluados por Dios o creer que Dios tiene preferencia porque nosotros no tenemos lo que otros tienen o porque no hemos alcanzado aún algo que siempre hemos anhelado. Ciertamente nosotros no vinimos a este plano de las formas a sufrir. Nosotros vinimos ni a tener limitaciones. Nosotros vinimos aquí a disfrutar la vida y a evolucionar espiritualmente hasta reconocer nuestra divinidad. Es nuestra decisión dejar atrás todo lo que nos está limitando y traer a manifestación todo lo que nos permita seguir evolucionando espiritualmente. Si te has decidido a iniciar este proceso, lo primero que tienes que hacer, como ya te dije, es dar gracias por todo y en todo. Porque la acción de gracia es un activador de conciencia que nos permite cambiar nuestra actitud mental y neutralizar o disminuir los efectos adversos de lo que hasta ahora hemos traído a manifestación. La Biblia te puede ayudar en ese proceso si así lo deseas. Si no lees la Biblia, no pasa nada, pero si la lees, cambia tu vida. Y para nosotros, los de Unity, la Biblia no es solo leerla, sino también estudiarla, porque la Biblia es nuestro libro de texto. Ella es la historia de nuestro ser y de nuestro desarrollo espiritual. Ella nos relata cómo fuimos creados, en qué forma perdimos nuestra herencia y cómo podemos volver a recuperarla. Es la fuente de instrucción y orientación para todos los que buscamos nuestra regeneración espiritual. Al inicio de nuestro mensaje les dice ver que el capítulo 3 del Génesis ve cómo perdimos nuestra herencia. Y una manera de recuperarla, como les dije, es iniciando ese proceso de dar gracias. Y para esto vamos a echarle un vistazo a nuestra Biblia para que veamos que tanto en las escrituras hebreas como en las escrituras cristianas, nosotros encontramos a los diferentes personajes bíblicos diferentes maneras de dar gracias en las diferentes situaciones que la vida les presentó. Y nuestro maestro y líder en el camino, Jesús el Cristo, toda su vida fue una enseñanza de cómo nosotros deberíamos actuar. Y el dar gracias fue una de ellas. Él nos enseñó a dar gracias cuando recibíamos bendición y cuando recibíamos cosas no tan buenas en nuestras vidas. O sea, en los aparentes fracasos. Aprendimos que podemos dar gracias por medio del Cristo en nosotros. Y hay un alumno muy aventajado de estas enseñanzas del Maestro Jesús, que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió por lo menos 46 veces acerca de cómo dar gracias para vivir una vida llena de plenitud y de gozo. Y un ejemplo de esto es la carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, que nos dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, dar gracias es darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Y cuando nosotros hacemos esto, todo se coloca en lo que nos decía la palabra diaria de hoy, en orden divino.
Es nuestro propósito que en este mes dedicado a la acción de gracias, no te enfoques en lo que te gustaría tener y no tienes, sino que dé gracias por todo lo que posees. También quiero que te perdones, que comiences a perdonarte por esos errores que cometiste, ya sea por exceso u omisión. Y lo más importante aún, que puedas perdonar a todos los que te han ofendido. Porque cuando tú te perdones y perdones a los demás, vas a abrir tu mente y tu corazón al amor divino. Y ese fluir del amor en ti y a través de ti te permitirá ver la vida y las circunstancias de ella de una forma muy diferente. Te vas a sentir en paz, lleno de misericordia divina, que la misericordia divina es la expresión de la ternura y la compasión de Dios por cada uno de nosotros, sus hijos. Tu corazón se va a sentir agradecido y te va a permitir manifestar gratitud por todo y vivir feliz, reconociendo que eres un ser espiritual en misión especial en este plano de las formas. Definitivamente, dar gracias a Dios es la respuesta de un corazón humilde, que no olvida y reconoce las bendiciones abundantes y maravillosas que Dios le da, sin importar si las merece o no. Por eso es bueno que contemos nuestras bendiciones. Cuando tú puedas contar tus bendiciones, vas a sentir la necesidad de dar gracias a Dios, porque reconoces que su deseo para ti y para todo es el bien en cada situación y circunstancia. Todos tenemos motivos para dar gracias. El simple hecho de estar aquí es un motivo de dar gracias. De habernos levantado en el día de hoy es un motivo para dar gracias. La vida es buena. Dios es bueno. Y damos gracias porque sabemos que lo mejor está aún por llegar. Si necesitas curación, si necesitas provisión, si necesitas guía y paz, solo tienes que afirmar gracias Dios, en voz alta y en silencio. Y tendrás la seguridad de que todo lo que tú estás afirmando y deseas o necesitas en conciencia, ya comenzó el trayecto para manifestarse en ti. Para esto, tienes que creerlo, tienes que reclamarlo y tienes que aceptarlo. Estas afirmaciones de gracias, de acuerdo a tu deseo o necesidad, crean un sentimiento de unidad con tu Padre, Madre Dios, y te dan la certeza que sin importar las circunstancias, que sin importar las apariencias, frente a cualquier situación, tienes el poder para superar cualquier limitación que estés enfrentando. Ahora, vamos a utilizar una cita bíblica que encontramos en Lucas 17, 11, 19. En esta cita nos va a recrear la importancia de dar gracias a Dios. Esta cita bíblica, muchos de ustedes la conocen, es la de 10 leprosos que se acercan a Jesús. Jesús iba con sus apóstoles hacia el sur de Galilea. Y antes de llegar a la ciudad, en una de las aldeas, se encontró con 10 leprosos que le dijeron que los salvara, ¿verdad? Ellos le han pedido ayuda a Jesús porque ellos entendían que Jesús lo podía hacer. Ellos le dijeron, ten compasión de nosotros. ¿Pero compasión de qué? De esa terrible enfermedad que ellos estaban sufriendo. Porque en el tiempo de Jesús, la lepra era algo muy común, sobre todo en las clases bajas, pero era una enfermedad terrible.
porque además del dolor que ocasionaba el que a la persona se le cayera la piel, era un estigma, porque todo el que tenía lepra era apartado de la sociedad. Entonces, los médicos, entre comillas, para diagnosticar la enfermedad eran los sacerdotes. Ellos eran los que decían si era lepra o era otra cosa. Entonces, ellos eran los que te enviaban a vivir aislado de la sociedad. Por eso es que ellos en el camino no se acercan a Jesús, porque estaba prohibido por la ley judía, sino que ellos le pidieron a Jesús que tuviera compasión de ellos. Y Jesús les dijo que fueran a los sacerdotes. Cuando Jesús, porque cuando una persona tenía lepra, como le decía, estaba aislado y era una persona que era muerto en vida. Si una persona se sanaba de la lepra, era como una resurrección. Pero los únicos que podían decir que esa persona estaba curada era el sacerdote. Por eso Jesús les dice a ellos, les ordena que vayan a donde los sacerdotes. Este mandato, eventualmente, lo que quiere decirle, ustedes están salvos, ustedes están sanos. Porque cuando Jesús le dice que vayan a los sacerdotes para que ellos reciban la certificación de las autoridades correspondientes de que estaban sanos. Y así ellos obedientemente siguieron el camino. Y cuando iban en el camino, pues fueron sanos. Y uno de ellos, que se vio sano, se volvió corriendo hacia Jesús, glorificando a Dios con gran voz, se postró a los pies, le dio gracias. Susi, aquí lo vemos. Los otros van corriendo para allá y él se devuelve a darle gracias a Dios. Y Jesús le dijo, ¿y no eran 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Podríamos decir en el National City Bank, ¿verdad? El único que volvió a agradecer por el milagro fue el extranjero, que era samaritano. Entonces Jesús, mirándole, le dijo, vete, tu fe te ha salvado. El agradecimiento de este hombre aumentó su conocimiento de la gracia de Dios y produjo la curación espiritual. Y esto nos los afirma la carta del apóstol Pablo en Efesios 2:5, que nos dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Recuerden que les dije que se creía que el que tenía lepra era un castigo por sus pecados. O sea, que en blanco y negro, en lo externo, se habían sanado de sus pecados. Y aquí nosotros confirmamos que el Cristo está presto para escuchar nuestra oración. Y lo más importante, que su gracia es para todos, sin excepción de personas, como lo fue para este samaritano. Pero, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es su favor, su voluntad, su disposición de mostrar misericordia. Y es su ayuda en el proceso de regeneración de cada uno de nosotros para nuestra evolución espiritual. El apóstol Juan nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Con relación a esta afirmación, el señor Fillmore, nuestro cofundador, nos dice lo siguiente: el verdadero poder que salva, redime y transforma vino al hombre por medio del trabajo que Jesús
hizo al establecer para la raza una conciencia nueva y superior. Podemos entrar a esta conciencia por fe en Él y por medio del espíritu interno de la ley que Él enseñó y practicó. O sea, Jesús vino a levantar la conciencia de ese hombre genérico o Adán que somos tú y yo. Volviendo a la cita bíblica, nosotros vemos que por fe los leprosos clamaron al Cristo en Jesús, seguros de que escucharía su clamor. O sea, tú tienes, si tú clames, porque tú tienes fe que a la persona que tú le estás clamando te va a solucionar. Por eso ellos le pidieron que tuviera compasión de ellos. Pero otra cosa, tuvieron fe y siguieron su mandato. Porque cuando Jesús les dijo, vayan a donde los sacerdotes, ellos, sin hacer ninguna objeción, tomaron el camino para ir a los sacerdotes. O sea, creían que realmente iban a ser sanos. Y los sacerdotes simbolizan aquí en este momento esa creencia que tú tienes, esa religiosidad de que haciendo X o tal cosa te vas a sanar. Por eso que todo funciona. Si tú crees que haciendo una novena, haciendo una promesa, poniendo un velón, esos son activadores que te van a ayudar a lograr pues eso. Nosotros vimos que ellos fueron curados de inmediato. Pero a veces nosotros nos sentimos tan impactados por el milagro que nos olvidamos de dar gracias por el hecho. ¿Cómo le pasó a los 9? Se fueron, no se decidieron a dar gracias. Y debido a esto podemos decir que la curación de estos leprosos fue solo física. A diferencia del que dio gracia, que fue espiritual. ¿Por qué nosotros decimos que fue física? Nada más. Porque nuestra conciencia errónea es la que produce la enfermedad. Nosotros fuimos criados sanos, puros y perfectos. Y el proceso formativo de nosotros, esa conciencia de error, de pensamiento y de emociones, es lo que da lugar a la manifestación de la enfermedad, que es negar nuestra salud. Entonces, cuando nosotros por fe nos unificamos al Cristo, nosotros vamos a tener la manifestación de salud. Pero no basta solamente con pedirlo y seguir su orden como hicieron los 9 leprosos, sino que nosotros tenemos que reconocer, unificarnos con esa presencia crística en nosotros, para que esa unidad, esa unión nos permita borrar ese pensamiento erróneo que se ha manifestado en nuestro cuerpo templo. Por eso hablamos de sanación, porque Él fue sano en mente, cuerpo y asuntos. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer esto. Y esto no lo confirma la palabra del Maestro Jesús cuando le dijo con autoridad, vete, tu fe te ha salvado. Su gratitud hizo posible esta curación total. Por eso ustedes han visto o han sabido de personas que van a los estadios cuando hay algún pastor y se levantan, se suceden los milagros. Pero también ustedes saben que muchas de esas personas vuelven y caen. Vuelven a tener la misma patología. Si caminaron, dejaron de caminar. Porque aquí ellos tenían la fe, lo creyeron y había una energía que se manifestaba ahí. Pero ellos no siguieron haciendo su trabajo de esa unificación para poder lograr, como hizo nuestra cofundadora, la señora Firmo, lo que en tiempos menos felices nosotros sembramos. Porque nosotros sabemos que nosotros sembramos algo y vamos a cosechar eso. Pero si nosotros queremos lograr, tenemos que sacar de raíz todo eso que hemos sembrado para que se pueda manifestar. Entonces, viendo esta cita y viéndolo todo, nosotros sabemos que no hay límites
para las bendiciones de todas clases, ya sea para salud, para amor, para prosperidad. Cuando pedimos con fe y nos unificamos a ese Cristo morador, todo, absolutamente todo, se va a manifestar, porque estamos unidos a la fuente, a esa fuente de provisión que es Dios en cada uno de nosotros. Por tanto, dar gracias a Dios es un compromiso y un estilo de vida. Si la hacemos permanente, nos permitirá vivir una vida abundante y llena de bendiciones, sin importar lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Finalmente, te contaré una pequeña historia de una joven que escuchó este mensaje y que decidió dar gracias a Dios por todo, como yo sé que muchos de ustedes lo van a hacer hoy. Pero cuando se le presentó el reto, resbaló como resbalamos nosotros. Resulta que esta joven iba por una carretera de noche, solitaria, y el carro de repente se le apagó. Y oye, trató de encender el carro y nada que ver. Entonces, obvio, se llenó de pánico, se llenó de miedo, y ahora y yo aquí, y quién me va a ayudar, y que si viene algo, que si me va a pasar. Y ahí mismo ella dijo, oye, ven acá, espérate, tú no dijiste que tú ibas a dar gracias a Dios por todo. Ah, sí, es verdad. Entonces ella decidió se tranquilizó, comenzó a tomar respiraciones profundas, inhalando y exhalando el aire lentamente, y reconoció que Dios estaba ahí en esa situación en medio de ella. Y lo primero que hizo fue dar gracias a Dios porque estaba en un auto confortable y podía pues entonces esperar tranquilamente lo que pudiera llegar. Le dio gracias a Dios por todas las bendiciones que ella había recibido ese día, por esa naturaleza que la rodeaba, por esa luna que estaba brillando en su cenit. Y también, por último, le dio gracias porque ella sabía que Dios tenía el medio para resolver esa situación en la que ella se encontraba. Y en esta actitud, dando gracias, pues de la nada surgió una camioneta con un señor que se acercó a ella y le prestó su ayuda. Y ella pudo llegar feliz a donde tenía que hacerlo. Milagro es el cumplimiento de la ley. Entonces, cuando nosotros bajamos nuestra pantalla de ansiedad, nos centramos en ese Cristo morador y damos gracias con la seguridad de que Dios solo quiere el bien para cada uno de nosotros, que su orden divino está establecido, que nosotros no sabemos cómo ni cuándo, pero que lo que sea va a llegar y que lo que va a llegar es el bien. Entonces nosotros vamos a tener una manifestación como lo tuvo esta joven en medio de esa carretera oscura y silenciosa. Damos gracias a Dios porque Él es la respuesta al reto que tú y yo hemos creado con nuestro falso pensar, sentir y actuar. Y al dar gracias nos unificamos con nuestro interno ser y de esa manera estamos listos para enfrentar la dificultad reconociendo que esta pasará y que el bien se hará manifiesto. Nos hacemos conscientes que de que cambie o no cambie la situación, somos tú y yo los que vamos a cambiar. Y a nosotros cambiar nuestra actitud frente a la situación, vamos a poder dar gracias. Si te sientes triste, si te sientes desanimado o atemorizado, actúa como la joven del auto y al igual que ella, obtendrás tu milagro. En conclusión, el dar gracias a Dios
te permite llenar tu vacío existencial y nutrirte de la fuente inagotable que es Dios. Inmerso en ella, tú tienes la certeza de que Dios está a cargo. Y si Dios está a cargo, todo está bien. Y con esa actitud serás capaz de ver la luz en medio de la oscuridad y comprender todas las posibilidades que están disponibles para ti. Y puedes aceptar cualquier situación difícil que sea para ti o para alguno de tus familiares. Tienes la seguridad de que no hay nada que temer, porque dando gracias, tú reconoces que es solo una oportunidad de crecer y aprender. Y por eso en cualquier situación tú puedes afirmar, te doy gracias, Señor. Y esta afirmación de gracias te permite de forma persistente y constante que penetre cada célula de cada órgano de tu cuerpo templo y se va a incorporar en tu organismo y se va a hacer parte de tu naturaleza física, que unificada con la espiritual te va a permitir reconocer y proclamar con poder y autoridad: yo te doy gracias, Señor, porque me has escuchado como siempre me escucha. Reconoce que Dios es bueno todo el tiempo y que para siempre es su misericordia. Yo te invito a que te apropies de esta verdad y serás grandemente bendecido en tu vida y tus asuntos. Gracias, Dios, por todo. Yo soy tu hijo predilecto y tú me complaces en todo. Y las cosas que yo creo que no son buenas, al final fueron una enseñanza para mí, porque los retos es que crecemos. Mientras usted está bien, usted no crece. Usted necesita los retos para crecer, porque nosotros no vinimos a este plano a quedarnos aquí. Este es un camino de paso a ese estado celestial y de paz donde tú y yo vamos a estar unificados con la presencia de Dios. Ahora vamos a tomar nuestras ofrendas en las manos. Vamos a darle el toque leve del amor, reconociendo que es sustancia divina precipitada en forma de dinero para cualquier necesidad. Conscientemente consciente de que nuestro yo espiritual ha tomado el control de nuestras vidas. Nos vamos a unificar en una oración en canto del reverendo Coco Ramos. Vamos a decir primero: gracias, Dios, por esta sustancia que llega a este centro de nuestras manos, que como dadores alegres reconocemos que vuelve a nosotros multiplicada en ricas bendiciones de paz, amor y prosperidad. Entonces, con esta canción de gracias, nosotros vamos a afirmar con poder y autoridad que desde mi yo quiero le he dado el control a mi yo soy para poder decir: gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, yo te doy gracias por la luz de mis ojos cada mañana al despertar. Yo te doy gracias, gracias, yo te doy gracias, Señor, yo te doy gracias por cada aliento de mi ser. Yo te doy gracias en cada fruto de la tierra.
reconozco tu bondad. Yo te doy gracias, gracias. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por protegerme, Señor. Yo te doy gracias. Estás conmigo noche y día, donde yo vaya siempre estás. Yo te doy gracias, gracias. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias. Gracias por las flores, gracias por los campos, gracias por la lluvia y por el mar. Hoy te doy las gracias por amarme tanto y toda la dicha que me das. Mi corazón, Señor, te da las gracias. Sé que en mi vida no estoy solo, tú estás en mí, no hay soledad. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Te doy las gracias. Dios te bendice. Gracias por todo, porque estamos aquí, porque estamos vivos, porque reconocemos que somos seres espirituales en misión especial. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, tú y yo damos gracias porque somos los hijos amados de Dios. Dios le bendice. Gracias, Dios. Gracias.